¿vale? Vemos aquí el perro cómo se chupa y se sacude, porque pues en la subida ahora mismo, este pico de estrés, ¿vale? Aquí el perro está tranquilo y entonces ahora el susto que le pega a la perra, ¿vale? Pues hace que toda esa tensión que se ha acumulado en esta pequeña interacción, ¿vale? Pues vemos cómo hace que el perro se chupe y se sacuda, ¿vale? Sabemos que el sacudirse también hace referencia a cuando hay un pequeño pico de estrés. No es lo mismo sacudir la cabeza que sacudir el cuerpo. Cuando el animal se altera, la adrenalina provoca la contracción del músculo liso responsable de la erección capilar. Una vez se ha contraído el pelo, la sacudida del cuerpo podría servir como una manera de recolocar el pelo, una especie de peine de fuerza centrífuga. Los pelos al elevarse pueden quedar desorganizados o enredados, creando algunas tensiones que se perciben molestas y perdiendo su capacidad de aislante térmico. Es como cuando tenemos un mechón descolocado y notamos una pequeña molestia que nos impulsa a peinarnos. Lo más común es que se hable de la sacudida post-conflicto como una manera de descargar energía residual como señal de desplazamiento. A este comportamiento también se le denomina erróneamente como señal de calma. A mí personalmente me parece más razonable pensar en la sacudida como una manera de eliminar los impulsos nerviosos de los capilares que están indicando que el pelaje está desorganizado, como un movimiento que resitúa el pelo en su lugar. Sacudir la cabeza, por otro lado, podría ayudar a eliminar algo del pelo de la cabeza, pero en una situación de alto estrés, la clave podría estar en el oído interno. Esto parece exteriorizarse, principalmente por la postura que adopta el perro después de este tipo de sacudida, que se asemeja a cuando le entra algo en el oído. Sabemos que el estrés provoca cambios en la circulación sanguínea cuando hay una alta producción de adrenalina, reduciendo el flujo y afectando al buen funcionamiento del oído. El estrés de la tensión emocional aumenta la tensión muscular de los músculos faciales y cuello, y la alta activación de estos músculos también podría afectar al buen funcionamiento de los músculos del oído. En consecuencia se pueden producir molestias y pérdida de audición temporal. A largo plazo, esta tensión en el oído puede desembocar en el síndrome de Meniere, que provoca zumbidos, sensación de oídos tapados, pérdida auditiva y vértigos. Esto podría explicar por qué algunos perros sometidos a mucho estrés andan con la cabeza algo torcida. Si el gesto se mantiene en el tiempo, podría estar apuntando a un síndrome vestibular periférico. El sistema vestibular es parte del oído interno y está relacionado con la capacidad de mantener el equilibrio y la percepción del espacio. Si el sistema vestibular no funciona correctamente, se producirán mareos, vértigos y desequilibrio. Los perros geriátricos son más susceptibles de sufrir este trastorno, que se relaciona con el hipotiroidismo, y el hipotiroidismo a su vez con el estrés. ¿Vale? Pero vemos como el perro sigue girando la cabeza, se sigue mostrando dónde está mostrando que es un perro muy respetuoso y simpático. Bueno, aquí vemos cómo hace esos ladriditos, como si estuviese diciendo cuidado conmigo, y vemos aquí la tensión de los labios, ¿vale? Realmente es una perra muy expresiva, ha instrumentalizado mucho este comportamiento porque realmente detrás de todo esto hay mucho temor. Por eso yo estoy manejando el control de la correa para que se vaya viendo, evidentemente porque sé lo que estoy haciendo. Esto no se puede hacer si uno no sabe lo que está haciendo, porque podrías provocar que un perro agreda a otro. Entonces, como yo ya estoy sabiendo que esto es posible hacerlo, pues lo hago, y como se puede ver, efectivamente la cosa sale de perlas. Ahora ya la piloerección ha bajado, vemos que la perra ahora mismo está más tranquila. Como vemos, ahora se siente más segura con la presencia de estos perros, al menos a esta distancia. Como vemos, el gesto, incluso de la cola y todo, ahora mismo es más tranquilo, que es un poquito lo que comentaba antes sobre el tema de cómo el perro, cuando está más tenso, su cuerpo lo expresa físicamente.
¿vale? Con esa tensión física o esos cambios posturales. Aquí lo que hago es que en vez de irnos, me quedo al lado de estos perros, porque acabo de comprobar que son dos buenos perretes, que me van a ayudar simplemente, ya que estaban por aquí, como al fin y al cabo el problema de esta perra, el problema que me trajo la clienta con esta perra es la alta reactividad de la perra, pues yo tengo que aprovechar estas situaciones para que la perrita se sienta segura y por tanto es un trabajo de habituación y contracondicionamiento. Entonces, por ahora no me veo en la necesidad, por ejemplo, de premiar al perro, porque lo que quiero es que se sienta, que se concentre en un principio, como la situación está controlada, la situación no es negativa, no va a crearla ningún problema, no va a condicionar más aún o a reforzar el temor que tiene hacia otros perros, pues en este caso yo aprovecho la circunstancia y la dejo que simplemente esté donde está, o sea que esté en donde está ahora mismo, relajada, para que vea que la presencia de otros perros no implica que vaya a tener que sufrir ningún tipo de problema. Por ejemplo, esta perra probablemente también empeoró bastante por una agresión que tuvo de una Staffordshire, que creo que la dejó algunas marcas en la cabeza y que la atacó a ella y a la dueña. Entonces, pues probablemente eso es un factor que va a repercutir mucho también en cómo el perro percibe a otros perros. Entonces, como yo veo que estos perros simplemente están ahí a sus asuntos, pues yo lo que hago es irla paseando por aquí. Estos pues igual, están ahí tranquilos y ella pues evidentemente no reacciona porque no tienen nada que comunicar, porque no la están molestando ni ella está teniendo una percepción ahora mismo de peligro. Entonces lo que hago es pasearla por aquí y esto hace que también los perros se acerquen un poquito con seguridad. Entonces viene aquí el perrete a saludarme, yo también le toco y eso también hace que la perrita pues pueda verle como que no es un peligro y vemos como ella cada vez está más relajada en presencia del perro. ¿Ves? Aquí vemos como el perro ha tenido una conducta un poquito evasiva, por si acaso, aquí, ¿vale? Pero ella ya vemos cómo mueve la colita ya más y toda la piloerección ya ha desaparecido, tiene las orejitas más pegaditas y eso es que está más amistosa. Entonces eso hace que el perro se confíe y vuelva a intentar otro acercamiento. Entonces ella coge y le vuelve otra vez a avisar, ¿vale? Entonces aquí el perro se frustra un poquito, ¿vale? Y entonces él también la ladra. Aquí le vemos un poquito frustrado, aunque evidentemente es un perro muy simpaticón, ¿vale? Y ella pues responde a los ladridos también. Y al final acaba siendo un poquito una cosa un poquito bastante más relajada de lo que parece. Entonces aquí, como el labrador está a sus asuntos, pues yo le permito a ella que se acerque al labrador y el labrador, pues como vemos, es un poquito menos sutil, pero es un perro también muy simpaticón, muy, vamos a decir, cauteloso. Y cuando ve un poquito que la perra enseguida reacciona, pues directamente se retira y ya está. Yo aquí más o menos pues voy explicando la historia, también un poquito para que las personas pues vean que todo esto pues tiene un cierto control. Yo no estoy aquí para molestar a sus perros. Entonces voy dejando claro que esta perra es una perra tímida y pues que los perros estos pues son muy simpaticones y que le viene bien que conozca perros simpaticones.
y yo no estoy yendo tampoco detrás de los perros, porque evidentemente a los perros estables pues tampoco podemos estar constantemente molestándoles, porque también les podemos perjudicar. Entonces muchas veces se hace una sobreexplotación de los perros por el simple hecho de ser estables, y al final pues también tenemos que entender que ellos pues también están sufriendo si les estamos trayendo constantemente perros que les están amenazando o incluso que se les tienen a agredir. Entonces aquí, como vemos, ella ahora se mete en el espacio del perrete. El perrete pues ya como ha aprendido que esta pues tiene una respuesta bastante impetuosa, pues está así como más cauto, como diciendo tranquila. Pero ella, como ya lleva aquí un momentito, pues vemos que ya cada vez vemos cómo ha cambiado toda la posición del cuerpo, la posición de las orejitas, cómo se muestra como más redondita, ¿vale? Más blandita, que es el tema de la hipertonia. Lo que hace es como endurecer los rasgos, porque los músculos del equilibrio son los que se activan por el sistema simpático. Entonces los músculos se ponen más duros y lo vemos reflejado en la dureza de los rasgos. Evidentemente no andéis probando cosas con los perros si no tenéis claro qué estáis haciendo, porque no queremos que ningún perro salga herido. Entonces estas cosas, si ya tenemos un problema con un perro, pues tiene evidentemente que hacerle a un profesional que sepa de estas cosas, que no hay muchos, y para evitar que haya problemas, ¿vale? Porque evidentemente, como vemos, si yo estoy aquí utilizando, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora, si yo aquí estoy metiendo al perro en un sitio donde yo no sé si va a actuar bien o mal el perro, me arriesgo a que este perro ataque a otro perro, y eso no se puede permitir, ¿vale? Tenemos que pensar en que tenemos que ayudar a este tipo de perros, a los perros más tímidos y reactivos. Les tenemos que ayudar a sentirse mejor al relacionarse con otros perros, pero también tenemos que ayudar a otros perros a sentirse bien. O sea que no porque queramos ayudar a un perro vamos a perjudicar a otro. Así que nada, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima. Adiós. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina@eduardorodriguez@gmail.com. Se está... Toda mi fuerza lo he dejado, claro. Claro.
Pero el alarde